Libro de texto, ¿eh? Yo no me gustaría responderla como tal. Yo lo que diría es que la sexualidad es una función del ser humano, también de los animales, pero que en el ser humano adquiere un rango especial. Es una función que necesita ser atendida, ser cuidada, porque si no puede ocurrir que esa faceta de animalidad domine sobre esa otra para la que está ordenada la sexualidad, que es el amor, el conocimiento de la pareja, el placer, la satisfacción, el tratar a veces de encontrar ese cariño, esa ternura que es precisa para la afectividad humana, y por tanto la sexualidad es un tema a veces tan manoseado que hablar de él requiere en ocasiones ser muy precavido, muy prudente, porque podemos caer en banalidades que quizás son las que han motivado este deterioro de una función que se requiere para la procreación, para la felicidad humana, y que sin ella pues no tendría sentido el mundo se hubiera terminado ya. Pero claro, es un camino a veces el que hay que recorrer en la sexualidad humana, que requiere sintonizarlo con otro tipo de sentimientos, de emociones. Cuando se deslinda de esas emociones, de esos sentimientos de alto rango, la sexualidad se puede convertir en un lastre, en una carga, en ocasiones en una especie de cigarrillo que se consume, se apaga y que se transforma en algo que se pierde, y en ocasiones se transforma también en una necesidad de manosearlo para ver si se consigue aún exprimirlo más. Eso sería la situación en la que la sexualidad queda desviada, queda de alguna manera imposibilitada de recuperar en ocasiones, y por tanto yo creo que es muy importante hablar de la educación y el aprendizaje en la sexualidad, porque en ocasiones ciertos hábitos, ciertos vicios que se adquieren en esas edades jóvenes son determinantes a lo largo de la vida. Bueno, pues precisamente lo que le voy a preguntar ahora es cierto que hemos pasado de una desinformación total de nuestra época a un bombardeo exagerado en las escuelas, ¿no? En cuanto a formación, en cuanto a información sobre el tema. ¿Cómo piensa usted que se está dando este tema en las escuelas? ¿Es partidario? ¿Qué elemento cree usted que le falta? Probablemente se ha hipertrofiado, se ha agrandado ese deseo de que la sexualidad humana no tenga recovecos, no tenga misterio. Y de hecho, a veces la educación sexual se transforma en eso, una especie de información hasta el final, hasta todo el tipo de posibilidades de la sexualidad. Eso precisamente es lo que conduce a una deformación de la sexualidad. Vamos, yo no quiero pretender aquí el presumir de un poco filósofo o intelectual, pero a veces hay que recurrir a los grandes intelectuales y las personas que tienen grandes cabezas para pensar. Quiero citar a Julián Marías, que últimamente insiste mucho en que el amor humano necesita intimidad, necesita una confidencialidad. Cualquier situación que desborde esto, de alguna manera, aunque pueda anunciar, facilitar una cierta tendencia atractiva entre un hombre y una mujer, puede al final deformar enormemente esa afectividad hombre-mujer. Yo creo que la sexualidad en las escuelas en este momento está en un lugar excesivo. De hecho, las campañas en ocasiones son casi para promover el uso de una sexualidad precoz. Esto conduce a que los jóvenes tengan experiencias anormales, experiencias incluso desagradables, y esto va a marcarle su sexualidad de por vida. De hecho, hay un dato importantísimo. Si este deseo de que la sexualidad ocupe el primer plano, de que nadie tenga ningún tipo de represión sexual, y esto se ha conseguido en parte porque la gente joven en exceso está teniendo prácticas sexuales prematrimoniales, tampoco se explica cómo en este momento tenemos una incidencia más alta de consumo de todo tipo de tóxicos. Si la sexualidad en sí misma, desprendida, desconectada de lo que es el amor humano,
fuera de suficiente entidad como para dar la felicidad al hombre, nadie se dedicaría a emborracharse, nadie se dedicaría a consumir cocaína, nadie se dedicaría a consumir heroína. La tragedia de esa sexualidad que ocupa un plano excesivo en el tiempo y en la mente de muchos jóvenes es que la apagan, le quitan el misterio, le quitan la seducción, le quitan el deseo de conseguir algo que hay que ganárselo, porque si no se transforma puramente en instinto animal. Claro. Y el hombre no es igual que un animal, el hombre está destinado a otras misiones, y si en ese camino no va alcanzando esas cotas de mejora personal, probablemente se va a encontrar como un ser alienado, como un ser que no acaba de expandirse con todas sus potencialidades. Por lo tanto, yo creo que ese dato de que hay mucha sexualidad en la gente joven, pero cada vez más fracaso matrimonial, cada vez más consumo de tóxicos, cada vez más desencanto, indica claramente que esa orientación de la sexualidad está realizada con poca visión de futuro y sobre todo con una visión alicorta de lo que es toda esa grandeza humana, de la afectividad humana. Yo, fíjese, también pienso a veces que no todo es saberlo todo, sino también hay que enseñar a fortalecer la voluntad, ¿no? Porque sin duda. Entonces, muchas veces en los jóvenes el saberlo todo, pero si la voluntad no la tienen bien formada, pues les puede llevar a desear cosas. Esto está muy claro en el terreno, por ejemplo, de los inicios en determinadas desviaciones sexuales. Está claro que se puede hacer campaña para promover el que los niños y los jóvenes tengan experiencias de determinado signo que conduzca el día de mañana a ser, de alguna manera, seguidores de determinados corrientes de desviación sexual. Por ejemplo, está claro que el ambiente matiza esos inicios de la experiencia sexual, de los placeres, de las sensaciones placenteras en las primeras etapas de la adolescencia. Yo siempre digo que la sexualidad en esas etapas no tiene sexo, de tal manera que esa corriente, ese desbordamiento hormonal que tienen los jóvenes, les conduce que prácticamente domina más lo táctil, domina más lo sensible, que no la orientación hacia el otro sexo, que la propia sexualidad, porque la sexualidad es orientación al otro sexo. De tal manera que si en ese momento, por una mala información, por una manipulación de determinadas personas, ese joven, ese adolescente, experimenta determinadas sensaciones placenteras, las archiva, las integra en su cerebro como positivas, puede condicionarle su sexualidad de por vida. Esos desarrollos de la homosexualidad en esas etapas pueden estar favorecidos por el ambiente, y eso no lo podemos negar, de tal manera que no hay que chuparse el dedo. Lo que hay que hacer es pensar que nuestros hijos son una flor delicada en esas etapas, que requieren información, pero que requieren también, sobre todo, que sepan aguardar su momento, que sepan valorar afectos y emociones humanas y razones humanas y objetivos humanos de felicidad a otros niveles, para que esa integración sea correcta. Es una verdadera tragedia lo que está pasando con la sexualidad de muchos jóvenes, que está prácticamente consumiéndose en unas etapas cortas de la vida y además sin aprovechamiento y sin posibilidad de recuperación. Bueno, por ejemplo, el preservativo del que se ha hecho tanta propaganda y se ha facilitado a los jóvenes por parte del Estado y que nos ha costado a todos los españoles un montón de dinero. ¿Usted piensa que es verdaderamente una solución para vivir bien la sexualidad? Yo creo que todo lo contrario. El preservativo, en todo caso, lo que va a promover es que esas necesidades de contactos sexuales tienen una limitación menos, que es la posibilidad de un embarazo, por ejemplo. Y además tienen otro contexto, que es las campañas publicitarias, donde no solamente se induce al usar el preservativo como medida sanitaria, sino que están también decoradas con escenas, con ambientes donde se propugna, se acentúa la idea de que hay que estar pues, teniendo goce sexual en todo momento. La también situación con la que nos encontramos con el dichoso preservativo, dichoso en el sentido de que parece como la panacea que soluciona todos los problemas, y no es verdad, hasta el punto de que incluso como preventivo del SIDA, de determinadas enfermedades de transmisión sexual, tampoco está claro que lo proteja al 100%. Hay enormes
peligros de contagios porque los poros de los preservativos son muchísimo más grandes que un virus del SIDA. Pero vamos, no solamente es esto así, sino que ya desde el punto de vista de la sexualidad, que es el tema que nos ha traído aquí, hay que pensar que es una barrera en la sensación sexual, de tal manera que es frecuente, y de hecho está muy descrito en los libros desde hace muchos años, antes de la aparición del SIDA, lo que pasa es que ahora no conviene comentarlo, que el uso del preservativo origina disfunciones sexuales importantes, facilita impotencias en el hombre, disfunciones en la mujer, y esto, bueno, no se comenta, claro, porque no interesa. Pero hace años, cuando Master y Johnson, que son los sexólogos que más estudiaron toda la sexualidad humana, por supuesto sin tabús, sin tapujos de ningún tipo, llegaron a la conclusión de que el preservativo era un enemigo, quizás el enemigo número uno de la sexualidad humana. Pero claro, llegó el SIDA y lo cambió todo. Claro. Pero bueno, lo que es y no se puede cambiar. Bueno, los matrimonios jóvenes, porque sí que es cierto que a veces pues, puede traer un problema o un planteamiento de distanciar, por ejemplo, el nacimiento de un hijo a otro, ¿no? Por problemas económicos o por una serie de problemas, ¿no? Los matrimonios jóvenes, ¿cómo pueden vivir bien la sexualidad y disfrutar con ello? Bueno, yo creo que fundamentalmente queriéndose mucho, siendo muy generosos, presentándose con naturalidad. La sexualidad humana es una sexualidad rica, donde, bueno, pues en ocasiones se le ha atribuido a educaciones tradicionales, ancestrales, una serie de limitaciones, de represiones. Yo creo que eso hace muchos años que se superó. En este momento, la sexualidad humana, orientada hacia el cariño, el amor de los esposos, hacia la posibilidad de procreación, aunque esa procreación esté limitada a veces pues, por problemas económicos, problemas sociales, y que incluso se utilice algún tipo de medio natural, pero si es una sexualidad donde hay capacidad de entrega, donde se piensa en el goce del otro, no en el propio, entonces esa sexualidad es positiva, y esa sexualidad nunca se agota. El agotamiento muchas veces viene de egoísmos, a veces egoísmos animales. La sexualidad del hombre no es la misma que la de la mujer, la del hombre es una sexualidad más brutal, más inmediata, menos necesitada de un escenario, de un romanticismo, de una preparación. Bueno, dicen que no hay mujeres en ocasiones con disfunciones, sino que lo que ocurre es que hay hombres inexpertos. Muchas veces esos hombres que en ocasiones piensan solo en ellos, en su placer, y no tienen una mínima información sobre lo que podríamos llamar la técnica sexual, bueno, pues pueden tener algún tipo de problema en la relación de pareja. Pero vamos, lo normal no es eso. Hoy en día, desgraciadamente, la información es demasiada, es suficiente. Lo que ocurre es que el deterioro en la sexualidad en un matrimonio normalmente aparece porque hay un aburrimiento sexual, porque en ocasiones se condiciona toda esa relación al uso de la sexualidad y no a otros valores. También es importante destacar que en ocasiones hay un síndrome de aburrimiento sexual que no tiene por qué ir acompañado de impotencia sexual por parte del hombre, sino que es un síndrome en el que la potencia sexual no tiene orientación hacia otros valores superiores y otros sentimientos superiores. Entonces condiciona que requiere como una especie de fantasía, en ocasiones deformada, perversa. Son esos trastornos en la perversión de la sexualidad que conduce pues, a actos contra natura, que conduce a revestir la sexualidad pues, con una serie de condicionantes artificiales y excesivos. Bueno, hace poco ha habido un acontecimiento de un diputado inglés un poco que traduce hasta dónde se puede llegar en esa serie de animalidades de la sexualidad. Pues esto es lo que realmente conduce a que se pierda la sexualidad, se intente recuperar a base de sobredimensionarla, a base de exprimirla, y cada vez más hay infelicidad, hay agotamiento de las emociones. Porque en el fondo la emoción humana tiene que ir paralela a otra serie de valores, como son los valores de enriquecimiento interior, de búsqueda de salir de uno mismo. Si esa intención personal no es así, no se lleva a cabo, normalmente conduce a que la sexualidad
más que una potencia que uno tiene y que puede aprovechar, casi es un lastre. De hecho, hay gente que a veces, pues por contagio social, por cosas que oye, prueba determinadas conductas sexuales anormales, como puede ser, pues no sé, el cambio de parejas, o los actos sexuales en comunidad, etcétera, etcétera, como se dan en algunos casos, y en ocasiones estas personas, sobre todo las mujeres, quedan marcadas de por vida, y su sexualidad ya no nace con espontaneidad y con capacidad, porque se ha perdido esa faceta de entrega, de romanticismo, de donación, cosa que es mucho más fácil en la mujer que en el hombre. La mujer siempre hay que mimarla mucho porque es la pieza clave de que las cosas funcionen bien. A ver si lo escuchan esto muchos maridos. La utilización de los métodos naturales, abstinencia de relaciones sexuales en el periodo fértil de la mujer, ¿cree que disminuye la calidad de las relaciones sexuales y puede llevar a la rutina? Pues hay mucha gente que opina así, yo opino todo lo contrario. Yo creo que los métodos naturales precisamente lo que facilitan es una sexualidad mucho más ecológica, porque de alguna manera ahorran en ocasiones una sexualidad femenina muy delicada. El hombre es brutal, el hombre siempre busca lo instantáneo, la mujer necesita la conquista, necesita la seducción, necesita que se le quiera por algo más. Por tanto, esos métodos naturales que a veces significa que haya que abstenerse durante unos días, que haya que esperar pues esos momentos no fértiles, si se realiza con espíritu de colaboración, si en ocasiones los periodos estos donde se puede hacer uso del acto conyugal se revisten pues de un escenario de romanticismo, de entrega, de incluso a veces de un poquito de ilusión, y yo creo que al contrario, la sexualidad sobre todo femenina se enaltece. Claro. Y en cambio se mantiene la ilusión más, ¿no? Sí, sin duda, porque muchas veces la mujer, y esto sí que se ve en la clínica, se cansa de las demandas constantes de su marido. A veces interesa que haya una situación de estas para que el marido frene un poco sus ímpetus y que la mujer de alguna manera recupere esa ilusión. Yo creo que es mucho más ecológico los métodos naturales, por supuesto, que los artificiales. No hablemos de los riesgos que tienen los anticonceptivos, no hablemos de lo que hablábamos antes, del preservativo que llega a anular la sexualidad de ambos, provocar frigideces en la mujer, impotencias en el hombre, no hablemos de los graves problemas pues, de los DIUs, por supuesto, a veces lo que puede originar pues, una ligadura de trompas en una psicología femenina, etcétera, ¿no? De todas formas, yo creo que, por ejemplo, los métodos naturales están poco difundidos. Yo creo que podríamos dedicarle algún programa a estos métodos naturales en concreto, porque están poco difundidos. Yo creo que la gente, la mayoría de la gente no los conoce. No los conoce y además piensa que son inútiles, piensa que el riesgo es altísimo de embarazo y bueno, y bien hechos, adelanta mucho, ¿no? Muy bien hechos, pueden dar índices mucho incluso menores que los anticonceptivos incluso. De todas maneras sería interesante que trajéramos aquí pues a gente experta en el método Billings, por ejemplo, y que por lo menos hubiera la posibilidad de que todo el mundo tuviera esta información, sin duda. Bueno, otra pregunta interesante, pienso, es: ¿la menopausia hace que disminuya el deseo sexual en las mujeres? O sea, que en un momento dado se debe de considerar como un problema o es normal. Es normal que haya unos cambios hormonales en la mujer y que esos cambios hormonales pues, le provoquen irritabilidad, a veces le provocan también trastornos físicos que son desagradables, cambios en el humor, hay también a veces pequeños cambios a nivel también de los órganos genitales que también pueden condicionar pues, pequeñas disfunciones. Pero vamos, yo creo que el problema no va por ahí. El problema va que cuando la mujer llega a esas edades le coincide también una serie de pequeñas tragedias. Una es que los hijos en ocasiones se independizan del hogar, en ocasiones se ha perdido a veces esa ilusión de los primeros años de matrimonio, hay una especie como de decepción, porque ahí casi siempre tiene la culpa el hombre pues se dedica a irse al fútbol, a los toros, con los amigotes, y queda como más abandonada. Hay una cierta también pérdida de la imagen, porque hay un pequeño envejecimiento. Entonces es el momento pues, que la mujer tiene que echarle más ingenio, tiene que echarle más ganas, y sobre todo, pues eso, tiene que conseguir que reenamorar a sus maridos, incluso a veces sacrificando parte de sus
hobbies o de sus necesidades domésticas y poniéndose muy guapa yéndose a los toros. Muy bien, pues vamos a tomar nota de este consejo tan interesante. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo están influyendo los medios de comunicación? ¿Usted piensa que le están dando demasiada importancia a este tema? Yo creo que los medios de comunicación, desde luego, son todo menos pedagógicos. En todo caso, son deformantes de lo que es la sexualidad humana en toda su extensión. Se han dedicado a enfocar sus objetivos en la parte más superficial, más sensible en el sentido puramente sensitivo, no sensible en el sentido incluso de las emociones, porque prácticamente todos los anuncios televisivos, sobre todo en relación con determinados objetos, determinados productos, tienen siempre ese toque, a veces hedonista, ese toque de buscar la parte de atracción visual, de atracción a veces puramente animal. Yo creo que los medios de comunicación tienen que cambiar en sus actitudes, sobre todo ahora también en el que utilizan lo que es las informaciones un poco más morbosas, más a veces depravantes de lo que es la naturaleza humana, y que esa morbosidad está a veces originando pues una limitación en los oyentes, en los televidentes, y esto es lamentable porque está disminuyendo mucho la cultura del país, y es una pena que gente que ha estudiado muchos años y que tiene unos grandes medios técnicos los dediquen a empobrecer esas grandes posibilidades que tiene un ser humano. Bastante mal para los medios de comunicación, bueno, salvo pues, para este programa. Pues vamos a coger el mensaje, hacer lo que podamos, cogiendo pluma, escribiendo cuando un programa nos parece agresivo, cuando un programa nos parece que no está de acuerdo con lo que tiene que ser el programa. Y verdaderamente yo pienso que el tema ha sido apasionante. Espero que les haya interesado a todos, espero no perderles, espero recobrarles y que cada vez aumente la audiencia. Les sugiero de nuevo que pueden escribir haciendo cualquier tipo de consulta, concretamente a este programa, para que pueda ser resuelto por el doctor Manuel Barceló, con la dirección de Torrencable. Al programa, pues se me ha olvidado el nombre del programa. Me parece que era Tiempos de hoy. ¿O no. Lo siento por este lapsus, pero no. La aventura de vivir. La aventura de vivir. Perdón. Bueno, pues con este título y con esta dirección les esperamos. Hasta el próximo día. Muchísimas gracias al doctor Barceló, muy bienvenido. Encantado, muchas gracias. Y gracias. Muchísimas gracias a todos. No hará tanto tiempo. Llámeme Tom, ¿quiere? El portero y el camarero cobran 2 veces al mes, las camareras 1 vez a la semana. Durante la noche tendrá tiempo para ocuparse del papeleo. En cuanto a su salario, se lo deje claro a la agencia. $3.000 el verano, cobre el día del trabajo, que es cuando se marchan los huéspedes. Si me planta antes, no cobra. Solo pido habitación. Una chica como tú comiendo estas cosas. Tú deberías comer pétalos de rosas. Trae aquí cebolla. Esta es comida de descargador y de fotógrafos. ¿Pero cómo se ha acabado ya el agua? ¿No da tiempo de ir a buscarla y ya se acaba? Es inútil que me mires a mí, yo no me lavo. Por el contrario, yo algunas veces me lavo, porque soy un hombre limpio, una persona aseada. A los cochinos no los digiero. A propósito de digerir, antes...
Vaya. Has hecho ida y vuelta sin descansar. Claro, ¿por qué no? Está tan lejos.